Vení a la parroquia. Estamos en la esquina de María, 54 y 23, La Plata. Un camino sin salida, un amor que ya se va, una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar y marchita la esperanza, es momento de cambiar. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están, queridos oyentes? Bueno, espero que muy bien. Sean muy bienvenidos a una nueva emisión de La Otra Cara. En la operación técnica, como siempre, me acompaña Mariana de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que el programa de hoy comienza de esta manera. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después. Bueno, y nos hemos enterado que hay un viaje titulado Año Santo en Italia, organizado por el padre Jonathan Gusmerotti de Nuestra Señora de Luján, de la localidad de Berisso. Para interiorizarnos bien de qué se trata, ya estamos hablando con él. ¿Qué tal, padre Jonathan? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Gracias por llamarme. No, por favor, qué interesante y cómo viene este viaje santo en Italia. Cuénteme un poquito. Mire, recién está saliendo del horno. Empezó a circular un videíto de 50 segundos donde promocionamos cuáles son las ciudades que vamos a visitar en octubre de este año. Yo soy el acompañante espiritual, si se quiere, porque es un viaje en el año del jubileo, claro, ¿no? 2025, un año santo, y bueno, tenemos la posibilidad, vamos a tener, ¿no?, de atravesar la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, la primera iglesia jubilar que el Papa proclamó, que fue en la Navidad, justamente. Uh-huh. Las distintas catedrales del mundo y algunas otras iglesias que fueron elegidas se abrieron. Sí. Así que en ese contexto, bueno, yo pude hablar con una agencia de la ciudad de La Plata, Comfort Turismo, y bueno, hablando con el dueño, que es una persona católica, que ya organizó viajes religiosos en la época de Monseñor Ruta, ¿no? En los años 90, por ejemplo, todos los años organizaban como una especie de viaje de egresados en lo que era el Instituto de Teología. Entonces, esta agencia tiene esa experiencia, este hombre que hoy en día, bueno, está estando a cargo de la agencia, bueno, pude hablar con él, y en realidad lo organiza esta agencia, ¿no? Yo soy como el acompañante y soy el que lo está promocionando porque, bueno, voy a ir. Claro. Estuve hablando con nuestro nuevo arzobispo, así que hablamos del viaje, le pareció bien. Y bueno, él sabe que yo soy profesor en el seminario, en el Instituto de Teología también, en el Terrero, entonces que bueno, el poder estar en Italia conociendo, Roma, Florencia, Pisa, Venecia, uno va a hablar de historia, de liturgia, de la fe, porque el arte en Occidente no se entiende sin la fe cristiana. Así que va a ser un viaje que vamos a aprovechar en ese sentido. Jonathan, ¿y cómo eligieron los lugares que van a ir? Los elegí yo. Bueno, cuente cuáles. Sí, bueno, mencioné algunos, porque la idea, yo he visto viajes que organizan agencias y a veces es como 2 días en una capital, 2 días en otra, pero la sensación que tenía era que la gente se la pasa en el aeropuerto. Claro, entonces, claro. Lo que le propuse a este hombre fue conocer al menos un tercio de Italia, sabiendo que el 80% de las obras de arte de Occidente están en Italia. Sí. La mayoría están en las iglesias, ¿no? Entonces, ni hablar, vamos a estar 4 días en Roma, y bueno, en Roma uno tiene desde la Roma imperial, pasando por la Roma cristiana, el barroco, y bueno, y hoy en día puede disfrutar todo eso, ¿no? Roma es una ciudad para estar
¿sí? Vamos a estar 4 o 5 días. Después vamos a Castia, el santuario de Santa Rita. Ay, sí. Todo el traslado, digamos, en la misma Italia va a ser en un micro para nosotros. El grupo va a ser entre 40 y 45 personas. Sí. Entonces vamos a tener esa posibilidad de que el mismo micro nos haga todo el recorrido. Los 15 días que vamos a estar, va a ser un micro para nosotros, ¿no? Qué bien. Bueno, muy bien organizado, muy bien organizado. Lindo, porque aprovechando los alojamientos, le digo, Castia, San Marino, que es otro país, digamos, es una república, San Marino, Venecia, Padua, Verona, Milán, ¿no? Verona, Romeo y Julieta, ¿no? Venecia, más allá de las góndolas, ¿no? De Gondolieri, también la reliquia de San Marcos, Evangelista, ¿no? La plaza, ¿no? Sí. Los carnavales de Venecia, o sea, hay un montón de cosas ahí que uno va a poder disfrutar en Venecia. Milán también, la Scala di Milano, que, bueno, para la gente que sabe de moda, la tiene muy presente. También Pisa, por la torre, ¿no? Siena, Siena, Florencia, creo que le dije. Florencia, sí. También una ciudad artística, ¿no? Todo artista que tuvo la posibilidad de ir, bueno, quedan enamorados de esa ciudad, ¿no? Con Miguel Ángel, con Rafael, con Donatello, todos pasaron por ahí, digamos, ¿no? Sí. Así que también en el Tirreno vamos a ver Cinque Terre, que es una ciudad muy colorida, en la costa, ¿no? En el mar, y vamos a concluir por Asís. En Asís, obviamente, nos viene muy bien a nosotros por la parroquia San Francisco de Asís, de la que estoy a cargo, también en Berisso, con la reliquia de Carlo Acutis, ¿no? Qué bueno. Montecatini también, o sea, la idea es, como vamos a estar en un micro privado, vamos a ir aprovechando, por ejemplo, en un día se hace Siena y se hace Pisa. Claro. Que son ciudades que están a, no sé, a 50 kilómetros. Claro. Entonces, visitamos una ciudad, almorzamos y salimos para visitar la otra ciudad a la tarde. Qué bueno. Y bueno, el que yo vaya también posibilita el tener la misa, la posibilidad de la confesión. Yo viví en Italia 2 años, entonces manejo el italiano y eso también es una comodidad para el viaje por cualquier cosa. Claro. Sí, cualquier cosa que pase, usted se puede manejar muy bien para que lo entiendan. Mi hijo bien, entonces eso también suma, me parece, al viaje. Y bueno, y como le decía, en mi caso a mí me gusta la historia, me gusta el arte y ya estoy estudiando para poder ser un guía complementario, porque la idea en esos lugares turísticos es que uno tiene que alquilar un guía local. Claro, sí. Más allá que haya alguno que sepa en el grupo, cuando venga un contingente, enseguida, digamos, como que son los códigos del turismo, uno tiene que contratar un guía del lugar. Claro. Entonces, bueno, más allá de ese guía del lugar, yo voy a meter la cuchara también. Pero hace muy bien. Y escúcheme, Jonathan, ¿cuándo dijo usted, podríamos hacer este viaje? Mire, le digo la verdad, fue mi mamá la que le dijo a mi papá el año pasado, en el 23, en realidad, yo quiero ir a Italia. Ajá. Entonces, dice, es un sueño que tengo, y se largó con eso, ¿no? Sí. Entonces yo con mi papá le digo, pero pará, no, ir a Italia no es ir a Mar del Plata. Digo, primero la plata, después el idioma, ¿con quién vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No sé, yo quiero ir a Italia, dijo. Bueno, yo me la guardé. Y pasaron los meses y conocí a este hombre que tiene la agencia, y bueno, sin decirle que yo tenía a mi mamá en el fondo, le tiré la propuesta. Y bueno, y enseguida, al poco tiempo, le dije a mi mamá, mirá que estoy organizando el viaje a Italia. ¡Opa! La apuré yo, Sí. Hoy estuve en mi casa hablando con mi papá también. Así que bueno, mi mamá iría. Claro. Que sin tener mucha publicidad oficial todavía, porque en la agencia faltan ajustar algunos datos para que salga bien el costo y el modo de financiamiento y todo eso, pero el viaje sale en torno a los $5.000. Ya me dijeron, ¿no? ¿Y esto va a ser cuándo, Jonathan? ¿Cuándo parte? Para salir el 22 de octubre. Claro. Está muy bien. Salir el 22 de octubre y volver cerca del 10 de noviembre. Serían 17 días. ¡Ay, qué hermoso! ¿Ese monto es con todo pago?
ese monto es con el desayuno y la cena, en principio. Ah, qué bien. Que en el almuerzo es como sería media pensión, ¿no? Porque el almuerzo va a ser el tiempo libre. Entonces cada uno ahí decidirá bueno. si quiere almorzar, Claro. comerse un sanguchito y seguir recorriendo. O sea, va a haber posibilidad para que cada uno también se maneje. No es que todo el tiempo estamos con guía. Va a haber 4 o 5 horas por día donde uno tiene el tiempo para recorrer, digamos, Claro. ¿no? Ir a donde quiera, comer donde quiera, por ejemplo, el tema del almuerzo. Pero después el desayuno y la cena van a ser en el hotel donde Claro. estemos alojados. Claro, claro. Es hotel con media pensión, digamos. Exactamente. Y hoy se lo comenté a una persona que ha viajado, me dice, mirá, no suena caro. La verdad que no suena caro. No. Obviamente que no es un viaje accesible a todo público, pero también me decía el hombre de la agencia, a veces puede ser la oportunidad para que un grupo de hijos le regale el viaje a sus padres, Claro, ¿no? que- O sus niños y los tíos. Claro. Una persona que tiene un ahorro y dice, bueno, es la oportunidad para ir, ya que va en un grupo, que va un sacerdote. Bueno, no es imposible, vuelvo, no es un viaje acá nomás, Claro. no es tan simple, pero tampoco es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Ahora le hago esta pregunta. Como esto es, usted decía, en el mes de octubre, ¿verdad? Exacto. Si alguien se quiere anotar ahora, ¿puede ir pagando por mes? Exactamente, por eso es importante comunicarse con la agencia de Comfort Turismo, que está en la calle 46, entre 3 y 4. Ujú. O bien por las redes que tienen a disposición, ¿no? Pero ya le digo, con el mínimo videíto que yo pude hacer en estos días, ya hay 5 personas que me dijeron, padre, yo voy. Qué Yo voy. bueno. Entonces, el grupo va a ser de 40, me dice, padre, esto se va a llenar, me dijo el de la agencia, porque no suele haber viajes así como tan intensos, con tantas ciudades, Claro. ¿no? Entonces, esto, en cuanto lo pongamos, porque claro, la agencia tiene ya una publicidad, al menos nacional, Claro, sí, sí. incluso de otras agencias replican los viajes, entonces como que tiene mucha esperanza que en poco tiempo se van a llenar las plazas, ¿no? Así que bueno, las personas podrán ir, ¿cómo se dice?, agendando, reservando el lugar y lo demás ir pagándolo. Claro, claro. Porque aparte, a nivel nacional, no solo en La Plata, vamos a suponer que alguna persona de capital le interese y pueda integrarse al grupo. Tranquilamente, porque se va a salir desde Ezeiza. Claro, claro. Entonces, eso también da comodidad, y ya le digo, me dice, no estaban habiendo ese tipo de viajes hace mucho tiempo, también un poco por la situación económica de Argentina. Claro. Ir a Europa siempre fue muy costoso, pero bueno, ahora que hay cierta estabilidad y vuelven los créditos, como que la gente está más tranquila económicamente y puede proyectar un viaje así, Sí, un sí. poco más costoso. Sí, sí. Además, ir a esos lugares no es tampoco decir, bueno, y el año que viene vuelvo, así que hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, por eso le decía que esto, que tengamos el pullman a disposición, que nos vaya trasladando de una ciudad a la otra, que estando en una ciudad nos pueda trasladar el mismo micro, Claro. son ventajas, digamos, Sí, ¿no? sí. Porque, por ejemplo, en Roma, en el hotel que estemos alojados, vamos a visitar las basílicas vaticanas, que son Ay, las qué 4 hermoso. principales, Sí. la zona del Coliseo, bueno, por eso le decía, la Roma imperial, la Roma barroca, todo eso va a ser nos vamos a trasladar en el micro que vamos a tener a disposición. Claro. Todo eso incluido. Y además hay localidades que son más importantes donde ustedes se pueden quedar unos días más, como por ejemplo Roma 4 días. No es que está un día en cada lado y la gente después se hace una mezcla donde estuvo, ¿no? Sí, claro, tal cual. Y desde una ciudad vamos a aprovechar a visitar otras también, ¿no? Claro, cuando son cercanas está bárbaro. Sí, así que bueno, van a ser 2 semanas intensas, por eso la persona que vaya tiene que llevarse zapatillas cómodas para poder caminar, ¿no? También, bueno, si alguien, tiene que ir con esa predisposición, ¿no? Que vamos a caminar, vamos Claro. a conocer, vamos a estar mucho tiempo parados, entonces también eso, la persona que venga lo va a tener que tener en cuenta, porque el grupo se mueve, digamos, ¿no? Si una persona, eso es la disposición del micro también, si una persona se siente mal o está cansada, bueno, puede ir al Sí, micro, claro. si quiere dormir siesta tal vez en algún momento, puede ir al micro,
o puede ir al hotel, bueno, depende de donde estemos, ¿no? Pero por lo pronto va a ser un viaje con cultura, con espiritualidad, qué con bien. misa, ¿no? Bueno, la posibilidad que vaya yo, digamos, y la gente acá, la gente que yo conozco, ya como le decía, son 5 personas que van porque les gusta, pero también porque me conocen. Claro. Entonces, eso de tener una persona de confianza ya ayuda. Estuve con un matrimonio grande ayer y sus hijos me dicen, no, mirá, nosotros queremos que papá y mamá vayan. Así que y eso va. llévatelos, que disfruten. Así que, bueno, hay gente que, por eso le decía, que capaz que le falta un poquito para juntar, ¿no? Para juntar el dinero suficiente, pero la familia se junta y le regalan el viaje, ¿no? Pero seguro, hacen un pocito, cada uno pone un poco y seguro que pueden ir. Padre Jonathan, usted dijo que en zapatillas, cómoda para caminar, pero también hay que pensar que allá están en otoño para el tipo de ropa que tienen que llevar en la valija. Exacto. Y va a haber una valija de las de 20 kilos más o menos, una valija grande que va en bodega, pero también se aconseja que no se lleve mucho más que eso, Claro. porque tenemos traslados, mejor llevar una valija grande y una mochila, ya con eso es suficiente. Claro. Más Pero sí, la ropa que es de abrigo, ¿no? Que ocupa un poquito más de lugar. sí, pero yo diría que con una sola campera es suficiente. Sí, sí, Bueno, sí. ahí también hay que pensar en el tema de la ropa, ¿no? Si hay algún lavarrap que uno quiera aprovechar, ¿no? Pero bueno, son detalles que hay que ir viendo y preguntando bien a la agencia cuando la gente se va metiendo en el tema, ¿no? Sí, sí, Yo sí. soy como un difusor, me hago cargo que voy a ir, que voy a acompañar con todos los permisos correspondientes, pero como que no tengo la experiencia tampoco de organizar viajes, entonces hay un montón de recovecos, digamos, de preguntas que es mejor preguntar en la agencia. Está bien. Y bueno, ¿quién le dice que este sea el pie inicial para otros? Y puede ser, si sale bien la experiencia, yo pienso que sí. Sí, Bueno, se puede organizar algo. Por lo pronto a mí me da mucha tranquilidad que esta agencia tenga esta experiencia de viajes religiosos, que yo haya podido hablar todo este tiempo qué con el bueno, dueño. claro, Y sí. la comunicación no es una persona desconocida. Entonces, bueno, pudimos hablar todo. Imagínense que yo empecé a hablar con él en mayo. Recién en diciembre sacamos el viaje. O sea, fueron muchas cuestiones que había que ir preguntando, resolviendo, viendo cómo se avanzaba. También con los contactos que esta agencia tiene en Europa, en Italia, porque son todas cosas que se van contratando y organizando con tiempo. Claro, la reserva de hoteles la tiene que hacer desde acá y todo, ¿no? Sí. La agencia compra los mensajes, después los vende, me imagino. Sí. Bueno, entonces son un montón de cosas que a mí se me escapan, pero bueno, el hombre, este hombre Carlos Lombardi, me dice, mira padre, van a hablar del viaje del padre Jonathan. Claro, va a ser famoso. Y claro, para bien o para mal, ¿no? Entonces me dice, mira, yo quiero que salga excelente esto, acá no puede haber puntos débiles, no. Tiene que salir todo perfecto, porque no van a hablar de conforturismo. Sí, alguno puede ser, pero en realidad van a decir, yo fui con el padre Jonathan. Claro. Va a ser el viaje del padre Jonathan. Entonces, Jonathan, hacemos así para finalizar. El día que van, si desde ahora ya pueden tratar en la agencia, diga el lugar que pueden ir a hablar, ¿no? Porque más que usted, mejor la agencia, ¿no? Exacto. Comfort Turismo, 46, entre 3 y 4. Pero bueno, yo pienso que las personas se van a comunicar por mail o por WhatsApp, pero también la verdad que aconsejo siempre lo presencial para que puedan conocer y ver que es una agencia seria. Sí. Tienen como 3 o 4 empleados, al menos que están siempre ahí con los teléfonos y con los mails, y el dueño de la agencia también está todos los días ahí en la agencia trabajando. Claro. Así que todo eso le da solidez al viaje también, ¿no? Y decimos que esto parte el día 23 de octubre, ¿verdad? Sí, 22 de octubre. 22, perdón. Pensé. Obviamente puede ser un día antes, un día después, pero bueno, en torno ahí, durante el mes de San Francisco, porque la idea es visitar San Francisco así también, ¿no? Sí. Entonces yo tengo, después de las fiestas patronales, bueno, me voy a
a trabajar a Italia un poquito. Pero me parece muy bien. Jonathan, yo le agradezco esta charla, pero un tiempito antes voy a llamarlo de vuelta, a ver cómo viene y si hace falta divulgarlo un poquito más. Perfecto, le agradezco mucho, Cristina. No, por favor. Bueno, Jonathan, ha sido un gusto. Ah, perdón. No, digo cualquier cosa, yo estoy acá en Berisso, en la parroquia Nuestra Señora de Luján y San Francisco de Asís. El Facebook de la parroquia es el Facebook San Francisco de Asís, parroquia San Francisco de Asís, y ahí ponemos la información de las dos parroquias. Y bueno, como siempre, yo invito a que las personas se acerquen y me consulten también personalmente. Sí. Después de las misas, horario de secretaría. Bueno, este es algo nuevo en mi vida, pero bueno, me animo por esto que le decía, por conocer la lengua, por conocer Italia, por conocer a esta persona que es la dueña, el dueño de la agencia. Entonces, bueno, todo eso me hace animarme a esta aventura. Pero seguro. Bueno, Jonathan, hasta cualquier momento, y muchas gracias, y los felicito. Perdón. No, Dios la bendiga, digo, y a toda la audiencia también. Gracias, y a usted lo felicito también, por esta buena idea. Gracias, Cristina. Gracias, hasta luego. Seguimos compartiendo. La otra cara, con notas, curiosidades, historias y la mejor música. Todo con el estilo único de Cristina Sada. En Radio Encuentro, escuchándonos con los oídos del corazón. Y la cuaresma este año comenzó el 5 de marzo con el miércoles de ceniza y termina el 17 de abril con el Jueves Santo. Esta cuaresma es especial por realizarse en el marco del Jubileo de la Esperanza 2025, una invitación a renovar la fe, experimentar la misericordia de Dios y obtener indulgencias plenarias mediante diversos actos de fe y otras acciones como realizar obras de misericordia. La cuaresma abarca 5 domingos y dura 6 semanas y 2 días. Y hemos encontrado un calendario para cada día de cuaresma. Contiene un propósito diario y una intención de oración especial. Y vamos a comenzar con la del día de hoy, miércoles 9 de abril. Y es reducir el tiempo en las redes sociales y por la intención de los estudiantes. Y el día 10 de abril el propósito es ser amable y servicial con todos. Y la intención es por la paz entre los países. Y el día 11 de abril el propósito es escuchar a alguien que esté triste para una intención. La de hoy, por las madres que sufren por sus hijos. El día 12 de abril el propósito es visitar a un amigo que vive solo. La intención por los que sufren de depresión. Día 13 de abril el propósito, alimentar a un necesitado. La intención por quienes sufren injusticias. El día 14 de abril el propósito es ofrecer misa por tus familiares difuntos, la intención por los que afrontan un duelo. El día 15 de abril, el propósito, hacer las paces con quien hayas discutido y la intención por la reconciliación de los hermanos. Día 16 de abril, el propósito es consolar a quien lo necesita, por la intención es por quienes sufren la herida de la traición. Y por último, el 17 de abril, el propósito es ayudar a un sacerdote. La intención por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ahora, en la otra cara, las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Comenzamos con las del día de hoy, 9 de abril. En el año 2012 se hace efectiva la compra de Instagram por parte de Facebook. Y en el año 2005 el príncipe Carlos se casa con Lady Camila, duquesa de Cornwalls, en Londres, en Estados Unidos. Y en 1953 la Warner Brothers
estrena La Casa de Cera, la primer película en 3D. En el año 1812 se prohíbe la introducción de esclavos en el territorio. En el año 1893 muere en Buenos Aires Manuel Ricardo Trelles, historiador, cronista y anticuario. Fue senador nacional y director del Archivo General de la Nación. Había nacido en Buenos Aires el 7 de febrero de 1821. Año 1943 muere en Buenos Aires el clown anglo-argentino Frank Brown. En el año 1953 se suicida Juan Duarte, hermano de Eva Duarte de Perón y secretario privado del general Juan Domingo Perón. En 1995 Alberto Fujimori es reelegido como presidente del Perú. Y pasamos al día 10 de abril. En 1882 se inaugura en Buenos Aires el primer Congreso Pedagógico de América Latina. 1886 nace en Buenos Aires Mariano Castex, médico e investigador. Murió en el año 1968. En el año 1912 zarpa el Titanic desde Inglaterra. Año 1887 nace Bernardo Hussey, médico, biólogo y fisiólogo, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1947 por descubrir el rol de la hipófisis en el metabolismo de los carbohidratos y su relación con la diabetes. Fue el primer científico galardonado con ese premio en América Latina. Murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. Año 1934. Muere en Buenos Aires Cecilia Gerson, médica y educadora. Fue la primera doctora en medicina graduada en el país. Creó la primera escuela de enfermeras. Había nacido en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859. Y en el año 1962 se produce el asesinato del empresario Oberdan Salustro, director general de la Fiat en la Argentina. En 1982, unas 300.000 personas colman la Plaza de Mayo en una manifestación de apoyo a la toma de las Islas Malvinas por el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri. Y en el año 2019 se publica la primera fotografía de un agujero ubicado en el centro de la galaxia M87, captado por el Event Horizon Telescope, un telescopio virtual tan grande como toda la Tierra. Y en el año 2013 el gobierno uruguayo aprueba la ley del matrimonio igualitario. Y pasamos al día 11 de abril. En 1918 se crea la Federación Universitaria Argentina, la FUA, integrada por estudiantes de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. En 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En 1959 se realiza en Córdoba la fundación oficial de la Universidad Católica, y en el 2002 se produce un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez, y en el 2014 muere el actor y director del teatro argentino Alfredo Alcón. Y esta es para los amantes del fútbol. Un 11 de abril del 2001, la selección de fútbol de Australia gana por 31-0 a Samoa Americana en un partido que quedará para la historia. Y un 11 de abril de 1970 despega el Apolo 13 desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos con destino a la Luna, en la que finalmente no pudo posarse por un incidente técnico y pasando a la historia por ser el fracaso más exitoso de la carrera espacial. Y miren y presten atención a lo que pasó un 11 de abril del año 1954. Recuerda el día y el año 1954. Un estudio de la empresa Technowelt, analizando cálculos estadísticos con 300 millones de datos históricos desde el año 1900 hasta el 2010,
concluye que ese día fue el más aburrido de la historia porque no aconteció nada importante. Y en el año 1905, Alberto Einstein publica la teoría de la relatividad especial sobre la física del movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerza gravitatoria. La teoría de la relatividad general será publicada en 1915. Y pasamos al 12 de abril de 1823, se instala en Buenos Aires la Sociedad de Beneficencia, creada a iniciativa de Bernardino Rivadavia el 2 de enero y formada el 12 del mismo mes. Año 1862, Bartolomé Mitre asume la presidencia de la Nación, luego de que las legislaturas provinciales le delegaran el poder. Año 1871, San Luis sanciona una nueva constitución. La primera de la provincia se había sancionado el 18 de abril de 1955. Y en el año 1876 se funda el Fortín de Trenquelauquen. Y en el año 2001 por primera vez se celebra la Noche de Yuri, en conmemoración a la primera persona, Yuri Gagarin, en viajar al espacio el 12 de abril de 1962. Año 1992 se inaugura Euro Disney en las inmediaciones de París, Francia. Y en 1981 el transbordador espacial de la NASA Columbia parte con éxito en su primera misión, orbitando la Tierra 36 veces en su misión de 54 horas y media. Fue la puesta en marcha del programa de transbordadores de la NASA 1981-2011. 1961, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, es puesto en órbita con éxito a bordo de la nave Vostok 1, convirtiéndose en el primer hombre en llegar al espacio. Y en 1955 se declara segura y efectiva la vacuna contra la polio en Estados Unidos, desarrollada por el doctor Donald Salk. Y así pasó la primera parte de las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo. Luego seguimos con algunas más. Seguimos compartiendo La Otra Cara, jueves desde las 17, aquí, en Radio Encuentro. Parroquiales de esta semana, en La Otra Cara. Y el pasado domingo 6 de abril a las 11:30 horas se dio inicio de obra del Cinerario en Tolosa. ¿Y esto dónde? En la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en 115, entre 530 y 531 de Tolosa. Y el próximo viernes 11 de abril se va a llevar a cabo el Vía Crucis de los Pueblos, caminando juntos en la esperanza. Va a tener lugar en la Plaza Moreno a partir de las 6 de la tarde. Luego va a haber una misa a las 19 horas en la Catedral de La Plata. Acompañará y celebrará la misa el arzobispo Monseñor Gustavo Oscar Carrara. Y también el próximo viernes 11 de abril, a partir de las 15:30, se va a llevar a cabo la Santa Misa en la Capilla Madre de Misericordia del Hospital San Martín de La Plata. Esto es en el marco del Jubileo de los Enfermos y del Mundo de la Sanidad, que se celebró el 5 y el 6 de abril. A este evento jubilar están particularmente invitados directivos del hospital, enfermos, los profesionales vinculados al mundo de la sanidad, médicos, enfermeras, agentes sanitarios, voluntarios del mundo de la santidad, agentes de la pastoral de la salud, etc., junto a sus familiares y comunidad en general. Les recordamos, esto va a ser el viernes 11 de abril, con una Santa Misa a las 15:30 horas en la Capilla Madre de Misericordia del Hospital San Martín de La Plata. Y el día martes 8 se llevó a cabo una misa en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes con motivo de los 25 años de sacerdocio del padre Gerardo Gallo.
estuvo presente Monseñor Gabriel Mestre. La misa fue a partir de las 19 horas. Y el próximo sábado 12 de abril de 9 a 17 horas se va a llevar a cabo una jornada de retiro espiritual en preparación a la Pascua. Oración y reflexión en este año jubilar de la esperanza. Quienes quieran concurrir deben llevar una Biblia, anotador y comida a la canasta. Reiteramos, sábado 12 de abril de 9 a 17 horas en la Casa de Retiro San José, calle 24, 65 y 66. Y en la otra cara les propongo una pequeña pausa. Escuchamos un tema musical y luego sí, continuamos con el programa de hoy. Tenía solo un sueño y el camino que tomé aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual. Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad de estar aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle celebrándonos de amor, curándonos a besos las heridas y el dolor. Ahora es ahora y es aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Sonrisas fingí, tanto busqué que no vi todo lo que me perdí. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad de estar aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Ahora es ahora, ahora es ahora, el tiempo es ahora, abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle celebrándonos de amor, curándonos a besos las heridas y el dolor. ahora es ahora y es aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Ahora es ahora. Y el próximo domingo 13 se celebra Domingo de Ramos. Recibieron a Cristo mientras entraba a la ciudad con palmas y ramos en muestras de que era el Mesías. Cuando llegaba a Jerusalén para celebrar la Pascua, Jesús les pidió a sus discípulos traer un burrito y lo montó. Antes de entrar en Jerusalén, la gente tendía sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles alfombrando el paso, tal como acostumbraban saludar a los reyes. Los que iban adelante y detrás de Jesús gritaban: «Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Entró a la ciudad de Jerusalén,
que era la ciudad más importante y la capital de su nación, y mucha gente, niños y adultos, lo acompañaron y recibieron como a un rey con palmas y ramos gritándole Hosana, que significa viva. La gente de la ciudad preguntaba, ¿quién es este? Y le respondían, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Esta fue su entrada triunfal. La muchedumbre que lo seguía estaba formada por hombres, mujeres y niños, cada uno con su nombre, su ocupación, sus cosas buenas y malas, y con el mismo interés de seguir a Jesús. Algunas de estas personas habían estado presentes en los milagros de Jesús y habían escuchado sus parábolas. Esto lo llevó a alabarlo con palmas en las manos cuando entró en Jerusalén. Fueron muchos los que siguieron a Cristo en este momento de triunfo, pero fueron pocos los que lo acompañaron en su pasión y muerte. Mientras esto sucedía, los sacerdotes judíos buscaban pretexto para meterlo en la cárcel, pues le dio miedo al ver cómo la gente lo amaba cada vez más y cómo lo habían aclamado al entrar en Jerusalén. ¿Y qué significado tiene esto en nuestras vidas? En una oportunidad para proclamar a Jesús como el Rey y centro de nuestras vidas. Debemos parecernos a esa gente de Jerusalén que se entusiasmó por seguir a Cristo. Decir que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Es un día en el que podemos decir a Cristo que nosotros también queremos seguirlo, aunque tengamos que sufrir o morir por Él, que queremos que sea el Rey de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra patria y del mundo entero. Queremos que sea nuestro amigo en todos los momentos de nuestra vida. ¿Y cómo es la misa del Domingo de Ramos? La misa se inicia con la procesión de las palmas. Nosotros recibimos las palmas y decimos o cantamos, bendito el que viene en nombre del Señor. El sacerdote bendice las palmas y dirige la procesión. Luego se comienza la misa. Se lee el Evangelio de la Pasión de Cristo. Al terminar de misa, nos llevamos las palmas benditas a nuestro hogar. Se acostumbra a colocarlas detrás de las puertas en forma de cruz. Esto nos debe recordar que Jesús es nuestro Rey y que debemos siempre darle la bienvenida en nuestro hogar. Es importante no hacer de esta costumbre una superstición pensando que por tener nuestra palma no van a entrar ladrones a nuestros hogares y que nos vamos a librar de la mala suerte. En el periodo que precede a la Cuaresma del año siguiente, conocido como Carnestolendas, la Iglesia suele colocar una cesta en su nártex para recoger estas palmas, que luego se queman ritualmente el martes de Carnaval, para hacer las cenizas que se utilizarán al día siguiente, el miércoles de ceniza, que es el primer día de la Cuaresma. En la otra cara, continuamos escuchando más efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Y vamos al día 13 de abril. Año 1970 se incendia un tanque de oxígeno en el módulo del servicio del Apolo 13 durante su viaje a la Luna, poniendo en peligro la vida de los 3 astronautas. Año 1953, el director de la CIA en Estados Unidos, Allen Dulles, pone en marcha el programa de control mental conocido por MK Ultra. En el año 1796 llega a Estados Unidos el primer elefante proveniente de la India. En el año 1499, mediante una bula, el Papa Alejandro VI se autoriza al cardenal Cisneros la creación de la Universidad de Alcalá de Henares en España. Año 1813, la Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13, fija la acuñación de la nueva moneda de oro y plata. Y pasamos al día 14 de abril. Se celebra el Día de las Américas. Año 1748 se funda San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires. Y en 1871 comienza a funcionar el cementerio de la Chacarita en medio de una epidemia de fiebre amarilla. 1922 nace en Buenos Aires la directora de cine y guionista María Luisa Bember.
En 1945 se crea la agencia de noticias TELAM. Año 2002, el presidente venezolano Hugo Chávez reasume el mando de la nación tras el golpe de Estado que lo depuso por 2 días. Y en el año 2004 se inaugura la red social Taringa. Inicialmente comenzó como un foro de usuarios al estilo de la época y en el 2003 en Estados Unidos se completa el mapa del genoma humano. Año 1958, la nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra al entrar en la atmósfera terrestre con la perra Laika a bordo. Fue el primer ser vivo en viajar al espacio. En el año 1452 nace Leonardo da Vinci. Y fue un día 15, que ya comenzamos a recorrer el día 15 de abril. Pintor, escultor, arquitecto y matemático, rompió con los modelos universales establecidos durante el Quattrocento. Murió el 2 de mayo de 1519. Y en el año 1884 los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires se instalan ¿en dónde? En nuestra ciudad, la ciudad de La Plata. Año 1953, explotan 2 bombas en Plaza de Mayo en medio de un discurso del general Juan Domingo Perón en un acto de adhesión organizado por la CGT. Tras el estallido de las bombas en Plaza de Mayo, son incendiados el Jockey Club, la Casa Radical de Buenos Aires y la Casa del Pueblo Socialista. 1957 se inaugura la estación Plaza 11 del ferrocarril Domingo Fausto Sarmiento. 1977 es detenido el periodista Jacobo Timerman, director del diario La Opinión. Y en 1980 muere en Francia Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Y un 15 de abril del 2019 se produce el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, Francia. Año 2013 ocurre el atentado de la maratón de Boston en Estados Unidos al explotar 2 bombas cerca de la línea de meta, causando la muerte a 3 personas y heridas a 282. Y en el año 1955 se inaugura el primer restaurante de la famosa empresa de comidas rápidas McDonald's en Illinois, en Estados Unidos. Y un 15 de abril de 1912 se hunde el transatlántico Titanic a las 2:20 de la madrugada en el norte del Océano Atlántico tras chocar contra un iceberg. Murieron 1.517 personas que iban a bordo. Y así pasaron por la otra cara las efemérides que ocurrieron en el país y en el mundo durante esta semana. Seguimos compartiendo. La otra cara, con más notas, entrevistas y curiosidades, con la conducción de Cristina Sada. Aquí, en Radio Encuentro, escuchándonos con los oídos del corazón. Y el próximo 15 de abril se recuerda a San Benito José Labré. En este mundo todos somos peregrinos en el Valle de Lágrimas. Caminamos siempre por el camino seguro de la religión, la fe, esperanza, caridad, humildad, oración, paciencia y mortificación cristiana para llegar a nuestra patria del paraíso. Esta era una de las máximas preferidas de San Benito José Labré, que corresponden perfectamente a su testimonio de vida. Vivió 35 años y 13 los pasó como peregrino por las calles y caminos. Con razón se lo llamó el vagabundo de Dios, o también el gitano de Cristo. Mejores expresiones no la de santo de los piojos, como también se le decía. Benito José Labré nació en Ametz, cerca de Arras, el 26 de marzo de 1748, primero de 15 hijos de modestos agricultores. Hizo algunos estudios en la escuela del pueblo y un tío materno le dio algunas clases de latín. Inclinado más a la vida contemplativa que el sacerdocio, pidió en vano a los padres que lo dejaran irse de trapense.
Solo a los 18 años pudo hacer la petición de entrada a la cartuja de San Aldegonda, pero el parecer de los monjes fue contrario. El mismo rechazo recibió de los cistercienses de Montagne en Normandía, a donde llegó después de haber recorrido 60 leguas a pie en pleno invierno. Solo 6 semanas permaneció en la cartuja de Nuil y un poco más en la abadía cisterciense de Saint-Fons, en la que siempre llevó la túnica y el escapulario de novicio. A los 22 años tomó la gran decisión. Su monasterio sería el camino, y más exactamente las calles de la ciudad de Roma. Con el hábito de pobre peregrino, llevaba todos sus tesoros, el Nuevo Testamento, la imitación de Cristo, y el breviario que rezaba todos los días. Sobre el pecho llevaba un crucifijo, en el cuello una corona y en las manos una camándula. No comía sino un pedazo de pan y una que otra legumbre. No pedía limosna, y si le daban, la repartía con los otros pobres, corriendo el riesgo de que el benefactor, pensando que era por descontento, junto con la moneda, le proporcionara también una buena paliza, como efectivamente le sucedió un día. Pasaba las noches en las ruinas del Coliseo y durante el día permanecía en oración contemplativa y en peregrinaciones a los varios santuarios. El más querido era el de Loreto. Murió agotado por las fatigas y por la absoluta falta de higiene el 16 de abril de 1783, en la trastienda del camisero Zaccarelli, cerca de la iglesia de Santa María del Monti, en donde fue sepultado con asistencia de muchísimo pueblo. Fue canonizado por León XIII en el año 1881. Y el próximo 16 de abril se recuerda a Santa Bernardita Subirús. El 11 de febrero, la fiesta de la Santísima Virgen de Lourdes, que tiene una celebración especial litúrgica, nos recuerda las apariciones de la Virgen de una niña de 14 años que no sabía ni leer ni escribir, pero que rezaba todos los días el rosario. Bernardita Subirús. Había nacido en Lourdes en 1844, de padres muy pobres. Por medio de ella, la Virgen hizo surgir la prodigiosa fuente del milagro, a la cual acuden peregrinos de todo el mundo para reavivar su fe y su esperanza. Muchos regresan de Lourdes curados también de su cuerpo. La Virgen, durante la segunda aparición, le dijo: «No te prometo hacerte feliz en este mundo, pero sí en el otro». Bernardita no se contaminó con la gloria humana. El día que el obispo de Lourdes, ante 50.000 peregrinos, colocó la estatua de la Virgen sobre la roca de Masabiel, Bernardita tuvo que permanecer en la piecita que le habían asignado las hermanas, víctima de un ataque de asma, y cuando el dolor físico se hacía más insoportable, suspiraba. No buscó alivio, sino solo la fuerza y la paciencia. Su breve existencia transcurrió en la humilde aceptación del sufrimiento físico, como generosa respuesta a la invitación de la Inmaculada para pagar con la penitencia el rescate de tantas almas que viven prisioneras del mal. Mientras junto a la gruta de las apariciones se estaba construyendo un grande santuario para acoger a los numerosos peregrinos y enfermos en busca de alivio, Bernardita pareció desaparecer en la sombra. Pasó 6 años en el Instituto de Lourdes de las Hermanas de la Caridad de Nevers y después fue admitida como novicia en el mismo Instituto de Nevers. Su entrada se demoró debido a su falta de salud. En la profesión tomó el nombre de Sor María Bernarda. Durante los 15 años de vida conventual no conoció sino el privilegio del sufrimiento. Las mismas superioras la trataban con indiferencia, por un designio providencial que les impide a las almas elegidas comprensión a menudo hasta la benevolencia de las almas mediocres. Al principio fue enfermera dentro del convento, después sacristana, hasta cuando la enfermedad la obligó a permanecer en la cama durante 9 años, siempre
entre la vida y la muerte. A quien la animaba le contestaba con la radiante sonrisa de los momentos de felicidad cuando estaba a la presencia de la Blanca Señora de Lourdes. María es tan bella que quienes la ven querrían morir para volver a verla. Bernardita, la humilde pastorcita que pudo contemplar con sus propios ojos a la Virgen Inmaculada, murió el 16 de abril de 1879. Pío XI la elevó al honor de los altares el 8 de diciembre de 1933. Bernardita Subirús, patrona de los enfermos, pastores y parteras. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser. Y así finaliza una nueva emisión de La Otra Cara. Como siempre, me acompaña mi 50% en la operación técnica, Mariano de Seco. Y quien les habla, Cristina Sada, les dice que los esperamos en una nueva emisión el próximo día jueves a partir de las 5 de la tarde. ¿Por dónde? Por Radio Encuentro, por supuesto. Hasta ese entonces, y muchas gracias. Cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe, para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.